Grandes noticias. Hola y bienvenidos a Rosy Investiga. Soy Rosy, y en esta serie vamos a sumergirnos en el lado más oscuro de la naturaleza humana. Prepárense para conocer la historia de cómo la maldad puede esconderse detrás de la fachada más normal. Hoy, empezamos una serie escalofriante, El asesino del lado. ¿Qué pasa cuando la sonrisa del vecino oculta a un depredador? En este episodio, desenterraremos el caso real de un criminal que vivía en la comunidad, pasaba desapercibido y era, para todos, simplemente un buen tipo. Pero bajo la superficie, acechaba un sanguinario. Ponte tus audífonos, ajusta el volumen, porque la investigación comienza ahora. Copyright. Todo el material presentado en este podcast es propiedad de Rosy Investiga. Copyright 2025. Todos los derechos reservados. 10 de febrero de 1978. La carta entró por la puerta principal de Kake TV como un perro furioso, con los dientes al descubierto. Cuando la recepcionista abrió el sobre, encontró un poema titulado Oh, Muera a Nancy. A la izquierda del poema, el remitente había escrito BTK 4 veces, y junto a cada una, había añadido pequeñas sogas de verdugo. Había un dibujo a lápiz de una mujer atada y amordazada, y una nota de 2 páginas con cientos de palabras, muchas de ellas mal escritas. Me parece poco divertido que el periódico no haya escrito sobre el poema de Van. Un pequeño párrafo habría bastado. Sé que no es culpa de los medios. El jefe de policía mantiene el secreto y no le dice al público que hay un psicópata suelto estrangulando principalmente a mujeres, y hay 7 en el suelo. ¿Quién será el siguiente? ¿A cuántos tengo que matar para que mi nombre aparezca en el periódico o reciba atención nacional? ¿Acaso el policía cree que todas esas muertes no están relacionadas? Larry Atever, fotoperiodista de Kake, llamó a su director de noticias a casa unos minutos después. Ron Loewen dormía profundamente. Había un bar en el centro llamado El Espejo, donde los periodistas bebían después del trabajo, y había pasado mucho tiempo allí la noche anterior. «Tienes que venir ahora», dijo Atever. «¿Por qué?» «Tenemos una carta». «¿Por qué es importante?» «Parece que podría ser de BTK». Loewen corrió a Kake. Su ropa aún olía a cerveza rancia. Se había saltado la ducha. La mujer del dibujo estaba tumbada boca abajo en una cama doble, amordazada, con los tobillos y los muslos atados y las manos atadas a la espalda. Loewen sabía quién era BTK, el hombre que afirmaba haber asesinado a los Otero. Pero Loewen era relativamente nuevo en Wichita, así que partes de la carta lo desconcertaron. ¿Quién es Nancy?, preguntó. ¿Quién es Van? Atever dijo que eran Nancy Fox y Shirley Vian, 2 víctimas de asesinato del año anterior. ¿Alguien había relacionado alguna vez al asesino de Otero con los homicidios de Fox y Vian?, preguntó Loewen. Atever dijo que no. Loewen se dio cuenta, mientras sus manos empezaban a temblar, de que si la carta era auténtica, si BTK había asesinado a Nancy Fox y Shirley Vian, eso lo convertía en un asesino en serie. Eso era algo que el público no había oído antes. Leyó más. Josefina, cuando la colgué realmente me excitaba, sus súplicas de misericordia, luego la cuerda se rompió por completo, ella estaba indefensa, mirándome con ojos muy abiertos y llenos de terror mientras la cuerda se apretaba cada vez más. Loewen solo tenía 30 años. Nunca se había enfrentado a una historia tan importante. Se sentía enfermo y solo, como si acabara de ser transportado al otro lado de la luna. ¿Qué debía hacer con esta carta? Leyó más sobre los hijos de Shirley Vian. Tuvieron mucha suerte. Una llamada los salvó. Iba a vendar a los niños y ponerles una bolsa de plástico en la cabeza como hice con Joseph y Shirley. Y luego ahorcar a la niña. Dios mío, qué hermoso alivio sexual habría sido. En la carta, BTK afirmó tener otra víctima, la número 5, a quien no nombró. 7 abajo y muchos más por recorrer. BTK amenazó con matar de nuevo. Lo recalcó diciendo que dejaría una nota con las letras BTK a su próxima víctima. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Loewen. Cogió el teléfono. Se preguntó si la policía sabía que BTK era un asesino en serie y lo había encubierto. Se preguntó si BTK había estado acosando a las presentadoras de Kake. Atever y Loewen se dirigieron al ayuntamiento mientras Loewen se quejaba en voz alta. ¿Y si realmente es BTK, pero la Munjon nos ignora y se niega a decirlo? ¿Cómo confirmamos que es realmente BTK? Atever no sabía qué aconsejar. ¿Y si la carta es real pero hay un encubrimiento?, preguntó Loewen. Solo tienen que negar su autenticidad. O peor aún, podrían demorarse, decirnos que tienen que analizar la carta, mostrársela a expertos. Mientras tanto, hay un asesino suelto que ha prometido volver a matar. Atever dijo que tenían que publicar una historia, sin importar nada, para advertir a la gente. Oh,
Vamos a transmitir la historia, dijo Loewen. No importa lo que diga Lamunjon. Lamunjon y el subjefe Cornwall leyeron la carta lentamente, sentados uno al lado del otro, pasando las páginas. Apenas habían dicho una palabra desde la llegada de Loewen y Atever. Lamunjon se puso de pie. ¿Nos disculpan unos minutos? Preguntó. Necesitamos hablar de esto en privado. Pasaron 5 minutos, luego 10. Loewen estaba inquieto. Lamunjon regresó. ¿Es de BTK? Preguntó Loewen. Sí, lo es, dijo Lamunjon. Y quiero hablar contigo. Aquí es donde intentan decirnos que no transmitamos la historia, pensó Loewen. Te contaré toda la historia, dijo Lamunjon. Te lo contaré todo. El jefe parecía aliviado, como si hubiera tomado una decisión difícil. Creemos que tenemos un asesino en serie, comenzó Lamunjon. Creemos que ha matado a 7. No lo hemos hecho público. Sabemos de este tipo desde hace tiempo. Sabíamos que probablemente mató a los Otero y a los demás, y la única razón por la que no se lo dijimos al público fue que algunos de los nuestros pensaron que hacerlo público podría despertar sus ganas de matar de nuevo. Loewen se preparó. Aquí es donde empieza la discusión, pensó. Sabemos que es hora de hablar, dijo Lamunjon. Por el bien de todos, es hora de decir lo que sabemos. Tenemos que advertir a la gente. Loewen se sintió aliviado. Lamunjon quería que se revelara el secreto. Loewen le dijo que Kake transmitiría la noticia en el noticiero de las 6 de la tarde. Le pidió a Lamunjon que se presentara en Kake para dar una entrevista exclusiva en vivo. Lamunjon aceptó, pero dijo que también convocaría una conferencia de prensa después para informar a los demás medios. Loewen le dijo que tenía la intención de salir al aire para contar la historia de BTK. Le preocupaba que BTK acosara a quien la transmitiera y no quería que nadie más tuviera que afrontar eso. No tenía familia, tenía menos que arriesgar. Quizás BTK ya estaba acosando a la gente de Kake, dijo Loewen. Lamunjon coincidió en que era una posibilidad. BTK acosaba a mujeres y podría acosar a las presentadoras de Kake. Cuando Loewen y Atever se marcharon, Cornwall le entregó a Loewen un revólver policial y balas y le dijo que las guardara en la guantera. De vuelta en Kake, Loewen intentó escribir la historia él mismo. Pero fue un día de locos. Estaba hablando con el jefe de su estación sobre la noticia, hablando con la policía, intentando dirigir el resto de la redacción. Le costó escribirla. Finalmente, Atever lo hizo por él. Los presentadores vespertinos de Kake fueron Jack Hicks y Cindy Martin. Loewen llamó a Martin y le dijo que llegara temprano. Ya. El jefe de policía de Wichita, Richard Lamunjon, anuncia la presencia de un asesino en serie en la comunidad. Cuando lo hizo, él le explicó que no saldría al aire esa noche y el motivo. Él y Hicks darían la noticia. Martin estaba furioso. Loewen se mantuvo firme. El interés de BTK por las mujeres y por Kake impulsó a Lamunjon a ordenar protección policial para Martin, la presentadora de fin de semana Rose, Stanley y Loewen, a pesar de que BTK no los había amenazado. La policía siguió a Martin hasta su casa esa tarde y verificó si BTK ya había estado allí. Las 6 llegaron rápidamente. Loewen se sentó en una de las 2 sillas de presentador, miró a la cámara y comenzó a informar con total naturalidad que un asesino en serie acechaba a la gente en la ciudad. Loewen parecía nervioso al aire, y con razón. Lamunjon debía estar sentado a su lado, pero llegó tarde. Loewen ya había leído varias frases del guión al aire cuando Lamunjon entró al estudio. El miembro del equipo de Kake que estaba girando la rueda del teleprompter, distraído por la entrada de Lamunjon, se detuvo. Loewen dejó de hablar a mitad de frase. Había olvidado que tenía una segunda copia del guión de Atever en las manos. Se quedó paralizado por un momento, se disculpó y le dijo a su audiencia que comenzaría la historia desde el principio. Y así lo hizo. Lamunjon, sentado a su lado, parecía tranquilo y resuelto. Cuando Loewen preguntó por BTK, Lamunjon dijo sin rodeos a los espectadores que la policía desconocía quién era el asesino ni cómo detenerlo. Poco después, Lamunjon convocó una conferencia de prensa e hizo su propio anuncio. Los reporteros, conmocionados, corrieron a la redacción del periódico y a las estaciones de televisión y comenzaron a escribir artículos. La policía siguió a Loewen hasta su casa esa noche, como lo haría durante el mes siguiente. Solo en su apartamento, Loewen miró el arma que Cornwall le había prestado. «Soy un tonto», pensó Loewen. «Me dispararé sin querer en la oscuridad». Descargó el arma y la escondió. Martin volvió al trabajo al día siguiente. Durante semanas, al llegar a casa después de presentar el noticiero de las 10 de la noche, veía una patrulla estacionada detrás de su edificio. Al salir del coche, el agente encendía y apagaba las luces, parpadeo tras parpadeo, como despidiéndose.
Y con esto cerramos el